partir de ahora vamos a leer desde el versículo 12 del capítulo 1, pero es como que recién comienza la carta de Pablo a los filipenses. Así que vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el versículo 30, hasta el final. No creo que lo demos todo, pero por lo menos para ir interiorizándonos el tema, que sería cómo estamos nosotros o cómo actuamos nosotros en medio del sufrimiento, o cómo tomamos nosotros el sufrimiento. Yo le puse de título Fruto del sufrimiento de Pablo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio, para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, y a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Hasta acá. Yo creo que todos los versículos que leímos son importantes. Este del 29 que dice: porque no solo os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Esto contradice mucho el Evangelio de la bendición y de la salud y de los milagros, y no que no creamos, por supuesto que creemos y hemos visto un montón de milagros, pero digo, será más adelante esa parte. Tenemos muchos versículos importantes acá, como
si para mí el morir es ganancia. Podemos decir lo mismo. Pero bueno, vamos a ir a los versículos del comienzo, al versículo 12. Tengamos presente que ya lo hemos dicho las veces anteriores, pero Pablo había recibido de parte de Epafrodito una carta de la iglesia de Filipo y una ofrenda económica de ayuda, sabiendo que él estaba preso. Ahora esta carta, evidentemente, los filipenses que lo amaban a Pablo pensaban o querían saber cómo estaba Pablo estando en prisión. Entonces, decía, aquí comienza un poco la carta en este versículo 12 y hablándole a los filipenses dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, ¿qué cosas habían sucedido en Pablo? Bueno, hacía 9 o 10 años había ido allí a Filipo, donde comenzó a predicar el Evangelio y donde plantó la iglesia de Filipo. Y después de un tercer viaje misionero, cuando Pablo vuelve a Jerusalén, allí comienza, como en cada uno de los viajes, a tener problemas y vuelve a ser encarcelado. Eso podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Vamos a verificar un poco estas cosas, porque Pablo dice, las cosas que me han sucedido han redundado en el progreso del Evangelio. Y uno dice, pero todo lo que pasó y estaba preso, escribiendo la carta, y dice, ¿cómo puede progresar el Evangelio? Ahora vamos a ver. ¿Qué cosas le pasó? Pablo, en el capítulo 16, en el versículo 20 y 21 dice, y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Acá empezaba cuando él echó fuera el espíritu de adivinación de la mujer y a raíz de esa falsa acusación, o en realidad no era una falsa acusación, sino en realidad era lo que ellos veían mal. Y entonces decían, ellos enseñan costumbres que no es lícito recibir. Es decir, solamente tenían que recibir la costumbre o las leyes romanas o las leyes judías, pero no podían recibir otra enseñanza en principio. Pero también en el capítulo 21 del mismo Hecho de los Apóstoles, digo un poco para que sepamos de qué lo acusaban y qué cosa pasó. En el capítulo 21, cuando, esto es lo que decía recién, cuando Pablo va a Jerusalén, en el versículo, en el versículo 28, yo quiero ver de lo que lo acusaban y por qué iba preso, digamos, por qué estaba preso. Bueno, podemos leer el versículo 27, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de eso, ha metido un griego en el templo y ha profanado este santo lugar.
no era verdad que había metido un griego en el templo, pero lo acusaban, estos que lo conocían a Pablo en su época de judío rabioso, digamos, que defendía la ley, ahora lo veían así y entonces lo acusaban de ser un hereje, podemos decir, y de encima introducir a un extranjero dentro del templo. También en el capítulo 24 dice, en el capítulo 24, en el 25 y 26, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, espero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, vemos que en realidad Pablo estaba preso en una serie de un montón de acusaciones falsas, podemos decir, por malas enseñanzas, decían ellos. Pero, en definitiva, Pablo lo que dice es: ustedes están preocupados por las cosas que me han sucedido. Es decir, acá estoy preso, pasé tantas cosas, fui preso, acusado injustamente, fui castigado un montón de veces, pasé un montón de situaciones. De hecho, Pablo, después de ahí de Félix, apela a César, porque él era ciudadano romano, y dijo: bueno, apelo a César, y el ir a César implicó un viaje donde naufragó y casi mueren todos, pero la gracia de Dios era que tenía que llegar a Roma. Así que no solo Pablo se salvó en ese naufragio, sino se salvaron toda la tripulación y los presos que iban con él, y entraron en Roma todos esos presos junto con Pablo encadenados y fueron a prisión. Cuando Pablo estuvo en prisión y no encontraban de qué acusarle, o sea, esperaban alguna acusación grave y decían: bueno, es un asunto de ellos. Entonces le dieron, digamos, como un arresto domiciliario. Alquilaron una casa y él estaba en una casa preso, y estas cosas son las que le sucedió y por las que estaban preocupados los filipenses, que amaban a Pablo. Y Pablo dice: pero no se hagan problema, porque estas cosas son para que el evangelio avance. Dice: más bien para el progreso del evangelio. Estas cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del evangelio. Ahora uno dice: el tipo está perseguido por todos lados, pasó un montón de cosas, atravesó un naufragio donde casi pierde la vida, está preso, aunque está en una prisión, en una casa, digamos, ya no está en una celda, pero está preso, con un guardia que lo cuida, y sin embargo él dice: y esto progresa, da un progreso al evangelio. Y uno dice: ¿y dónde está? Mostrame, Pablo. Si fuera, nosotros hoy lo vemos porque pasamos 2000 años y tenemos, como siempre digo, el diario del lunes, ya tenemos la palabra y sabemos lo que pasó, pero pensando en los filipenses que vieron a Pablo cómo se desarrollaba, cómo predicaba el evangelio, las cosas que padecía, vieron milagros, conocieron al Señor y dirían: bueno, Pablo, mostrame, a ver, ¿en dónde progresa el evangelio? Porque si yo lo que veo es que cada vez que vos predicás el evangelio te meten preso, te llenan de latigazos, te acusan injustamente, ¿no? Pero dice Pablo en el versículo 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hay un versículo que todos conocemos, que también lo escribió Pablo,
en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos que son llamados, dice, ¿no? Todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, cuando uno va estudiando la palabra y entonces empiezan a tener otro sentido algunos versículos, como este que estoy diciendo, Romanos 8:28, que Jorge lo buscó, ¿no? Léelo, Jorge, en voz alta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El final. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Pablo tenía muy claro que él había sido escogido por Dios, llamado por Dios. Y no solo eso, cuando tenía que ir a predicarle el Evangelio a Pablo, justamente cuando Pablo tuvo ese encuentro en Damasco, no recuerdo ahora el nombre el que le predicó, el que le llevó la palabra. ¿Quién? Ananías. Tenía miedo de ir a predicarle a Pablo. Y dijo, ve, porque me es necesario que él padezca por causa de mi nombre. Todavía Pablo, recién convertido, pero todavía no sabía nada. Pero ya el plan y el propósito de Dios era que Pablo había sido llamado ¿para qué? Para lo mismo que él hizo, iba a pasar a tener que padecer. Es decir, persecución, cárcel, ¿no? Maltrato. Y entonces vuelvo a incorporar. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Dónde progresa el Evangelio? Si está preso, si le pasan las cosas que le pasan. Bueno, tiene un doble progreso. Uno es ese que decía que todas las cosas le ayudan a bien. Y el otro versículo, según Timoteo 2, versículo 9, dice: en el cual sufro penalidades, hablando del mismo, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, ¿dónde progresa el Evangelio? Bueno, en que Pablo sabía quién era, para qué había sido llamado, cuál era el propósito con el que Dios lo había escogido. Y aún dice, había dicho que tenía que ir a predicar aún a reyes y a gobernadores. Y de hecho ahora estaba en Roma por apelar a César, pero había predicado ya a Festo y al rey Agripa. Y el rey Agripa en un momento le dijo: Pablo, tantas palabras, me parece que te hicieron mal, te volviste medio loco. Dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, quiera Dios que por poco o por mucho seas igual que yo sin esta cadena, diciendo que pueda ser un cristiano como soy yo. No preso, como estaba en ese momento, pero por poco, por mucho, no importa, pero que sea cristiano, que te convierta. Entonces, los planes y los propósitos de Dios se iban cumpliendo porque Pablo sabía lo que tenía que hacer. Entonces dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás.
Todo el pretorio, bueno, ahí hay un poco, porque la palabra que se utiliza para pretorio, hay tres interpretaciones. Una es el Palacio de Justicia, otra el Palacio del Rey, y después el pretorio era una guardia romana. Con lo cual, digamos, Pablo hasta ahora estaba preso, sin una sentencia firme, esperando que iba a pasar, pero todos conocían el caso de Pablo, ya sea o en el palacio del gobernador o del quien estaba al frente, o en la justicia, porque como dije ya lo habían interrogado varias veces y no encontraban motivo para que él esté preso, y mucho menos para condenarlo a muerte. Pero también es cierto que la guardia pretoriana, dice Pablo, estaba encadenado a uno de ellos. Entonces él estaba preso, en el capítulo, en Hechos también otra vez, 28, vamos a ver algunos versículos. Dice en el versículo 16, capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo cuidase. En el versículo 23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se les decía, pero otros no creían. En el versículo 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Amén. Impresionante. El hombre estaba preso, encadenado a un guardia, y dice, predicaba todo el día, de la mañana a la tarde, persuadiendo para que se convirtieran a Cristo. Venían judíos que tal vez lo conocían, otros que querían ver o conocer quién era Pablo, algunos de bastante poder adquisitivo, algunos que tenían que ver con la justicia, pero todos venían a ver a Pablo. Querían conocer a Pablo, y Pablo no desperdiciaba la oportunidad de predicar el Evangelio. Ahora, cuando él dice que más bien era para el progreso del Evangelio, ¿dónde estaba el progreso del Evangelio? En eso, en predicar el Evangelio. Y dice, se han hecho mis prisiones patentes en Cristo, en todo el pretorio y en los demás. Ahora, ¿se imagina el soldado que estaba encadenado a Pablo desde la mañana hasta la noche, hasta que terminaba todo el día escuchándole a Pablo predicar el Evangelio? Obviamente cambiarían los soldados, cambiarían la guardia, y cada soldado que le tocaba escuchaba todo el día a Pablo hablar el Evangelio. Y estoy seguro que muchos de esos soldados romanos, que eran preparados para la guerra, que eran gente ruda, que eran gente difícil, se convirtieron a Cristo. ¿Por qué? Porque escuchaban a Pablo que les predicaba a los que venían a visitarlo.
o a conocerlo. Entonces, Pablo dice, en todo el pretorio, o sea, todo lo de la guardia, todo lo del palacio sabían y habían escuchado el Evangelio. Pero dice, y los demás, o sea, también los que lo venían a visitar. Él no desperdiciaba oportunidad. No se quedaba hablando del tiempo, de la economía, de lo que le faltaba, de lo que padecía. Cuando el primer versículo que dice, quiero que sepan que lo que me pasó es para el progreso del Evangelio. Digo, nosotros, ¿qué diríamos? Señor, ¿por qué permitís esta injusticia? Si yo que te sirvo tanto tiempo, y estos que me critican y que me acusan falsamente, y no es justo que yo esté padeciendo esto porque... Nada, más abajo Pablo dice, me gozo que el Evangelio sea predicado. Un poco decíamos recién del Romano 28, todas las cosas ayudan a bien, es un poco el pensamiento de José. ¿Se acuerda José en el libro de Génesis? Fue vendido por los hermanos, traicionado, acusado falsamente por la esposa de Potifar, fue preso y cuando estuvo en lo más alto, en el poder, en el gobierno, y vino toda su familia y todo, y cuando los hermanos dijeron, bueno, mirá, ahora que papá no está, dijo que nos tenés que cuidar, porque nos tenés que alimentar, y porque... Y él le dijo, mirá, no piensen que lo que ustedes hicieron, Dios permitió. Dios permitió. Para sustento de muchos. Es decir, el mismo pensamiento que Pablo. Si Dios lo permitió es para algo y yo tengo que hacer ese algo. En el caso de Pablo era predicar el Evangelio. El caso de José era que tenía que llegar a gobernar para que el pueblo de Israel sobre todo siga subsistiendo, o sea, la nación que después fue, y el mundo no pase hambre. Entonces, por eso digo, ¿cuál sería nuestro pensamiento? Pues yo puse fruto del sufrimiento de Pablo. El sufrimiento de Pablo, para él, redundaba en que el Evangelio progresaba. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Wow. Se enteran, van, lo visitan, está preso, saben que va a ser condenado, que pasó un montón de cosas, y dice, y cobran valor para ir a predicar el Evangelio. Un detalle, dice, y los demás, ¿no? En el anterior dice a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, dice en el versículo 14, los hermanos, no dice los obispos, los predicadores, los pastores, los evangelistas, dice, no, y los hermanos cobraron ánimo para predicar el Evangelio. Entonces, y claro, si lo vemos así, decimos, yo no podría cobrar ánimo. La verdad que yo lo vería a Pablo y diría, voy a orar por vos. Pero estaría escondido para que no me persigan, para que no me agarren, si tuviera... Pero Pablo dice, y los hermanos cobraron ánimo en el Señor. O sea, no en ellos mismos. No es que
se sintieron valientes y dijeron, bueno, Pablo, te vamos a defender, como dijo Pedro con Jesús. No, yo no voy a permitir, yo no te voy a abandonar. No, no. Cobraron ánimo en el Señor. Eso, la prisión, las aflicciones de Pablo, el sufrimiento de Pablo, obviamente que, como en cualquiera de nosotros, causaría temor. Pero el Evangelio de Cristo, Cristo viviendo dentro de uno, es el que da fuerza, el que da el poder para poder hacer, porque acá es fácil que hablemos ahora, porque acá tenemos libertad de culto, porque podemos ir y predicar en cualquier lado, pero ahí estamos hablando, Pablo estaba preso, encarcelado, a punto de ser ejecutado, y sin embargo los otros dice, cobraron ánimo en el Señor para ir a predicar el Evangelio. Sabían que corrían la misma suerte que Pablo, pero sin embargo cobraron ánimo en el Señor. Por eso habíamos leído también en Efesios, la vez pasada leyendo, que decía, estudiando, que decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Entonces necesitamos esa fortaleza espiritual en el Señor. Obviamente necesitamos nosotros estar bien y tener la disposición, pero necesitamos que sea el Señor quien nos guíe, quien nos instruya, quien nos capacite, quien nos esfuerce y quien nos aliente para que no tengamos temor y podamos predicar el Evangelio de Cristo. Dice, cobrando un ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y ahora viene algo particular, porque dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Fíjense que una cosa notoria que Pablo, dentro de este grupo, vamos a leerlo de nuevo y voy a leer un poco más. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Acá Pablo no habla ni de los maestros judaizantes, ni los falsos profetas o falsos maestros. No, está hablando de hermanos o cristianos que predican el Evangelio. Ahora, evidentemente hace una diferenciación, dos grupos. Uno predica por envidia y por contienda. ¿Cómo puede ser? Pero los otros, dice, predican por amor. Y algo interesante que Pablo, no se opone a lo que lo hacen por envidia, porque después termina diciendo, mientras que el Evangelio se predique, punto. O que sea por envidia, o que sea por amor, pero que el Evangelio sea predicado. Ahora, decía, por envidia y contienda. Los cristianos tenían dos grupos que tenían distinta motivación. Uno por amor a Cristo y por amor a Pablo, y los otros probablemente cuando dice por envidia y contienda, probablemente sea justamente sentían cierto celo o envidia de Pablo de que teniendo pastores, sin embargo lo respetaban y lo amaban a Pablo y lo buscaban a Pablo, y entonces ellos tal vez por envidia, dice, por contienda, hasta querían sacar provecho y predicar el Evangelio de ellos, porque una cosa notoria, dice, predican el Evangelio, no dice que predican otro Evangelio, como le dijo a los Gálatas. No, acá dice, predican el Evangelio. Y más abajo dice, mientras se predique, está bien, mientras la gente se salve, este es el propósito.
No importaba, pero tenían distintas motivaciones. Ahora, esto que por envidia o contienda, probablemente envidiaban justamente a Pablo, no por estar preso justamente, sino por su fama, por su efectividad en el ministerio, y ellos lo hacían para demostrar que podían ser más que Pablo. Y de hecho, probablemente estaban contentos de que Pablo esté preso, porque así sacaban ventaja, dice. Incluso dice más abajo que en el versículo 16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Como diciendo Pablo, claro, esto predican pensando que a mí me va a hacer mal porque ellos tengan éxito y yo no, o que ellos puedan tener un ministerio más grande que el mío. A Pablo no le interesaba, no estaba en Pablo saber si tenía 1000, 2000, 10.000, 5000. Pablo quería que se predique el Evangelio y que las almas se salvaran, que las personas se salvaran. Lo quería hacer por contención. Bueno, Dios va a hacer en su momento, va a arreglar cuenta con vos, pero seguir predicando. Si la gente se salva. De hecho, Jesús mismo, cuando los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, mirá que esto no viene, no nos siguen, dice, ¿querés que echemos fuego del cielo y que lo...? El Señor le dijo: ni tienen idea de lo que están diciendo. Al amoroso de Juan le dijo: no tienen idea de lo que están diciendo. Mientras, si no nos persiguen, aunque no nos sigan, pero prediquen de nosotros. Está bien, le dijo Jesús. Y Pablo tenía ese concepto. Estos tipos predicaban por envidia, por querer hacerle un daño a Pablo, que Pablo se sienta humillado por ahí. A Pablo no le afectaba en lo más mínimo porque estaba lejos de él ese pensamiento. Nunca estuvo en los planes de Pablo ser alguien exitoso. Hoy podríamos decir que era un hombre exitoso, que tenía un gran ministerio, que plantó tantas iglesias, que recorrió tanto, ¿no? Y lo llenaríamos de elogios, de laureles, de un montón de cosas. Nunca estuvo en los planes de Pablo todo eso. Así que ni le afectaba lo que decían. Predican el Evangelio. Gloria a Dios. Y dice, pero otro de buena voluntad. El versículo 17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Acá hay una diferencia, porque uno dice eran por envidia o contienda, y los otros dicen por amor a Dios primeramente y por amor a Pablo. Ahora, si uno lee el capítulo 13 de 1 Corintios, donde Pablo justamente habla del amor, ¿qué dice? El amor no tiene envidia. No es jactancioso, ¿no? Pero lo primero que dice, no tiene envidia. Entonces, la motivación que tenían uno y otro era completamente distinta. Uno predicaban a Cristo para ser exitoso, para mostrar que podían ser mejores que Pablo, para poder tener un gran ministerio, una gran iglesia o muchos seguidores, lo que fuera, mientras los otros lo hacían por amor a Dios. Y eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros a ir y predicar el Evangelio en todo tiempo, en todo lugar, no importa la circunstancia, no importa dónde estemos. Pablo decía, la palabra de Dios no está presa, le decía Timoteo. Entonces, él estando preso podía predicarle a todo el mundo, no importaba. Claro, algunos le podían retrucar el tema de que estaba preso justamente, de que estaba encadenado,
de los padecimientos. Pero en este versículo que leímos recién, el 17, dice: sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Es decir, que Pablo estaba seguro que estaba preso en ese momento, en ese lugar, porque Dios había permitido que pase por esa circunstancia. Porque Dios lo había puesto ahí, con un motivo. ¿Cuál era? Defender el Evangelio. Defenderlo, estamos hablando de defenderlo en cuanto en este caso sí, a los falsos maestros, los falsos profetas, ¿no? A los judaizantes y todo eso. Por eso predicaba tanto el Evangelio. Entonces dice, pero estoy puesto, es decir, que él tenía la seguridad de que no era un padecimiento, no era un sufrimiento, no era una pena, no era una congoja, no era un dolor, no tenía nada que reclamarle al Señor, porque sabía que él estaba ahí porque el Señor lo permitió y porque el Señor lo llevó hasta ahí. Y uno dice, che, pero qué duro que es el Señor. Podía haber usado otro motivo para defender el Evangelio y no que esté preso, que pase un naufragio, que lo den tanto latigazo. Pero cuando a veces cantamos canciones, ¿no? Y dice, porque tienes el control, nunca pierdes el control. Claro, cantándola está lindo. El asunto cuando está como Pablo, en medio de un sufrimiento, de un padecimiento, ¿tiene Dios el control? Claro, Dios tiene el control sobre la situación. Ahora, sobre tu vida, sobre mi vida, ¿tiene el control? Ahí está el tema, ¿no? Pablo dice, yo fui puesto para la defensa del Evangelio. O sea, yo estoy acá porque Dios me puso acá, punto. No hay ningún tipo de cuestionamiento que él le pueda hacer, por eso te decía, ¿qué le vamos a decir? No, porque Señor, yo te servía y es injusto que esté padeciendo. No, Pablo dice, yo estoy puesto acá porque el Señor me mandó para defender el Evangelio, punto. No se preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué voy a hablar? ¿Y me voy a morir? ¿No me voy a morir? Nada. Estoy puesto acá para la defensa del Evangelio. Y esto tiene que ser algo natural en la vida del cristiano. ¿Te acuerdas? La primera parte de la semana pasada puse la vida que Dios quiere para el que vive el cristiano. Bueno, y justo, ¿cuál es la vida? El sufrimiento. Y bueno, me gozo en las tribulaciones, dice. Y claro, cuando uno pasa las tribulaciones, hay que estar y tener la seguridad que tiene Pablo. Entonces tenemos que buscar eso, tener la llenura del Espíritu Santo, la convicción, la seguridad de que si realmente Dios tiene el control, Dios tiene el control. Estoy pasando por esto porque Dios lo permitió, punto. Tengo que hacer esto, que es predicar el Evangelio. De hecho, si las iglesias hubiéramos predicado el Evangelio como Pablo predicaba, tal vez sería distinto hoy el mundo. Dice, versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Es decir, no cuestiona ni la teología, ni la doctrina, ni siquiera los acusa por la motivación distinta,
sino que dice, mientras el Evangelio sea predicado, mientras Cristo sea exaltado, mientras las almas se salven, yo me gozo en eso. Y nosotros hoy decimos, no, porque somos pentecostales, porque hablamos en lengua, porque hacemos milagros, porque esto, porque el otro, y no, porque aquel no cree en la sanidad, entonces no, el otro porque predica la prosperidad y no. Mientras prediquen a Cristo, gloria a Dios. Mientras las almas se salven, gloria a Dios. Y vemos todo tipo de predicadores, siempre hablo lo mismo, que uno hoy con las redes sociales ve de todo. Mientras no sea falsa doctrina, falsa palabra, mientras no sea una apostasía, digamos, gloria a Dios, la técnica, la costumbre, lo que fuera. Todos somos distintos. De hecho, todos tenemos dones, o Dios nos dio dones distintos a cada uno. Pero yo tengo que seguir predicando el Evangelio. Yo tengo que ser luz, para eso me llamó el Señor. A donde esté, yo tengo que ser luz, tengo que ser sal. Entonces necesitamos, iglesia, tener ese sentir que tenía Pablo, que ahora, cuando entremos ya en el capítulo 2, ¿no? Haya pues ese sentir que hubo en Jesús, ¿no? Pero necesitamos tener un corazón como el de Pablo, una seguridad de la identidad. Somos hijos de Dios, y si hijos, coherederos, leíamos ese versículo el domingo, ¿no? Junto con Cristo. Entonces, tenemos el Espíritu Santo de Dios, prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, no importa la circunstancia. No nos quejemos por las circunstancias, no nos quejemos por lo que nos falta, sino demos lo que tenemos. ¿Qué tenemos? A Cristo en el corazón. Amén. Entonces, Pedro y Juan, cuando fueron al templo, le dijeron al cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían? A Cristo, al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, levántate. No tengo nada. O sea, para ayudarte económicamente, qué mal tipo, che. Si yo lo que necesito es comer. Y sí. Pero lo primero que necesitamos es la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. ¿Amén? Entonces, como iglesia, tenemos la obligación de predicar el Evangelio a toda criatura. Y de tener ese mismo sentimiento que tenía Pablo, ¿sí? De no culpar a Dios, sino agradecer a Dios. No enojarse con Dios, sino bendecir a Dios. Yo me gozo, dice. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. ¿En qué? En que Cristo es anunciado, en que el Evangelio se predique, en que nuevas personas puedan escuchar el Evangelio. Algunos van a creer, otros no, pero Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra misión como cristianos es vivir una vida de testimonio agradable a Dios, una vida de humildad y hacerlo por amor a Dios, ir y predicar el Evangelio. No es ir y salvar las almas. Nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. Después las almas se salvan porque son llamadas. Es el Espíritu Santo el que toca los corazones, el que ya los predestinó para que sean salvos, para que conozcan a Cristo. ¿Sí? Entonces, nuestra misión es ir y predicar el Evangelio. Gozarnos cuando el Evangelio es predicado. No criticar, no, mirá, ¿viste? No, porque, no sé, está
lleno de luces y de bailarines y de esto y del otro, y qué tipo de iglesia, nos parece un boliche. Predica el Evangelio, gloria a Dios. Después la forma, pero si predican el Evangelio y la gente se convierte, gloria a Dios, gocémonos, no critiquemos, no acusemos, porque dice aparte que con la misma vara con que medimos seremos medidos, ¿viste? Así que vamos a dejarlo acá y que el Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones y esté redarguyendo en nuestros corazones todo esto, que podamos procesar esta enseñanza que nos da Pablo para que podamos vivir una vida agradable al Señor, donde realmente podamos hacer su voluntad y donde podamos tener ese corazón puro, dispuesto, lleno de amor, del sentimiento por las almas que se pierden, por las personas que se pierden y no conocen a Cristo, pero también por gozarnos de que Cristo es glorificado. Amén.